Bueno, bienvenido Coque a este episodio del podcast del Movimiento RE del Instituto Relacional. Yo soy Mora del Fresno y llevo la parte de educación del instituto y me alegra mucho estar con vos, que te presento para la gente que nos va a escuchar. El nombre de Coque en realidad es Jorge, pero sí, todo el mundo te conoce por Coque. Coque es chileno. Es educador al aire libre o educador de espacios de educación no formal. Uh-huh. Viviste en Chile toda tu vida, excepto hasta hace poquito que vivís acá en Barcelona. Y me alegra mucho porque hoy vamos a hablar de tus proyectos, tanto de Chile, pero que siguen en Barcelona y cómo te vinculás, que creo que vos tenés un don de cómo vincularte con las personas. Y también sos conocido por ser el mejor abrazador del mundo. Ah, sí, también. Así que también vamos a hablar de eso. Bueno. Pero bueno, Coque, no sé si me faltó algo. Gracias por estar acá. Bienvenido. No, gracias a ti. Bueno, en el principio, Coque, yo te quiero preguntar, vos trabajaste y trabajás, aunque ahora desde Barcelona, en un proyecto muy especial que está en Chile, que se llama Los Pellines. Y yo escuché muchas cosas de Los Pellines. De hecho, mucha gente a veces me escuché que pregunta, ¿es una escuela? ¿No es una escuela? ¿Qué es Los Pellines? Explícanos un poco. Bueno, explicar Los Pellines la verdad que no es fácil por el contexto en el que se mueve, la verdad. Pero voy a hacer lo posible para que eso se vaya aclarando durante la entrevista. Bueno, Los Pellines es un proyecto que está emplazado en la precordillera de Ñuble, en Chile, y nace hace 30 años aproximadamente como un espacio de reencuentro con la naturaleza y con el bosque, principalmente. Uh-huh. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue transformando también en un espacio fuertemente educativo, uh-huh, para niños, niñas, jóvenes y también adultos. Y últimamente también ha ido evolucionando hacia un espacio de apoyo al currículum escolar chileno para las escuelas que nos visitan y que están siendo socios de ese camino, digamos, de procesos transformadores o de trabajo con la persona en contexto de lo natural, ahí en el centro que yo te comento. Entonces, Los Pellines hoy en día es un socio estratégico de las escuelas que nos visitan y trabaja potenciando las relaciones humanas, trabajando sobre el ser humano, digamos, que va allí, más allá del apoyo al currículum o a los contenidos curriculares, trabaja toda la parte que está un poco más descuidada en el sistema educativo chileno, que es lo emocional y lo personal y el crecimiento del ser humano en ese lugar. Está buenísimo, está buenísimo porque, por lo que entiendo, ¿no? Todos estos alumnos y alumnas que participan de actividades en Los Pellines viven ahí como un oasis, digamos, relacional, que después seguro que tiene impacto en lo que después sucede en la escuela. Porque hay muchas cosas que entiendo que inciden en lo que pasa en Los Pellines. Por un lado, están en un entorno natural muy privilegiado, muy precioso. Y entonces ya eso creo que entra por los ojos y por todos los estímulos de una manera especial. Y además está el acompañamiento de las personas que están ahí, que entiendo que vos sos el líder de todas las personas que están ahí, cuidando, como los detalles. ¿Qué le aporta el entorno natural y el trabajo de ustedes a la actividad que hacen con los alumnos y las alumnas en Los Pellines? A mi parecer, con el tiempo que yo llevo allí, creo que la combinación de estos dos elementos es una de las claves para que esto suceda. Uh-huh. Porque el entorno natural en sí mismo no genera todo lo que nosotros buscamos. Uh-huh. Sin embargo, con el desarrollo del trabajo del equipo facilitador y facilitadora de Los Pellines, es que se va haciendo este gran complemento y generando lo que nosotros denominamos en algún momento la magia de Los Pellines, ¿sí? Entonces, cuando un grupo llega allí, nosotros desde antes ya venimos preparando su experiencia. Uh-huh. Y también la experiencia es preparada a la medida del grupo que llega, porque tenemos información del grupo antes de que ellos lleguen a Los Pellines. Información de la individualidad de cada estudiante, uh-huh, pero también del colectivo, de cómo ellos se están relacionando antes de ir allí. Uh-huh. Entonces, hay información que nos entregan las familias, hay información que nos entregan sus profesores, con su mirada desde el profesor de aula, digamos. Uh-huh. Y también nosotros tenemos un grupo de personas que está
digamos, asociado a la psicología y a todo esto de cómo observar al ser humano y el fenómeno humano, que también nos dan un panorama de cómo esto puede estar funcionando en el grupo. Entonces nosotros creamos la experiencia a partir de esto que recibimos desde antes, pero luego también en terreno esto se va transformando y modificando porque no siempre es como nos dicen. Claro. O sea, los sesgos, ¿cierto? Y los juicios que a veces emiten desde fuera, a veces no son tan así como vienen. Entonces también el equipo nuestro tiene una flexibilidad que permite ir adaptando la experiencia a medida que esto se va desarrollando en el lugar. Sí. Entonces hay un trabajo muy importante del equipo de facilitadores de estar preocupado de los detalles, de estar pendiente de cada uno de los niños que nos visita, y también nosotros buscamos los mejores escenarios naturales dentro del campo, que tenemos un montón de terreno, pero hay escenarios que son muy específicos, que es donde nosotros sabemos que podemos generar un gran impacto. Si eso lo combinamos con una buena preparación de lo que queremos realizar allí. Es muy importante lo que decís. La combinación. Porque por un lado estás hablando de, vos decías antes que ustedes son un socio estratégico de las escuelas. Sí. Y acá es donde se ve, porque, a ver, podría ser que Los Pellines sea un hermoso centro de campamentos escolares, que seguro que podría hacerlo también, pero esto es ir más allá. Ustedes realmente se preocupan de tener una comunicación y de preparar esa experiencia a medida de lo que ese grupo, de la dinámica relacional que ese grupo tiene y de lo que requiere, necesita en ese momento. Entonces ustedes cuentan con esa información. Me gustó lo que dijiste de que ahí se encuentran con las creencias de los profesores, de las familias, que a veces es distinto de lo que termina sucediendo. Sí. Y entonces ustedes en función de eso van reajustando y seguro que emergen un montón de retos relacionales que también tienen que tener ahí la flexibilidad de acomodar. Mucho. Sí, nosotros decimos que nuestros programas son emergentes por eso. Sí. Porque tenemos una propuesta de programa pensando en lo que nosotros recibimos de información, pero luego el estar ahí es totalmente distinto. A veces hay que generar acciones concretas y muy rápido para poder abordar ciertas cosas que van sucediendo. Pero eso es un trabajo súper interesante de cómo ir entrando al corazón de cada una de las personas que va allí. Entonces es complejo, intenso también, porque nosotros estamos trabajando con el grupo todo el tiempo que ellos están allí, porque incluso durante las noches estamos acompañando su proceso. Si les pasa algo, si están bien, si están cómodos, todo es parte de la experiencia. Todo momento, todo lo que nosotros hacemos está dentro de la experiencia. No hay espacios vacíos que los niños estén, digamos, fuera del programa, o haciendo cosas que no tienen que ver con el diseño del programa. Entonces eso es súper interesante también. ¿Y te acordás o tenés ganas de compartir alguna anécdota, alguna cosa así que recuerdes? O sea, ahora que estabas hablando, por ejemplo, de momentos en que han tenido que reajustar o retos a los que se hayan enfrentado, retos relacionales que pudieran haber surgido. ¿Hay algún momento que te resuena, que te acordás de decir, esta vez nos pasó esto y lo resolvimos? O sea, muchas cosas, la verdad. Sobre todo últimamente, porque se ha notado un montón el cambio de las dinámicas de los grupos. Últimamente ha sido mucho más intenso, vienen problemas mucho más complejos desde las escuelas y que las escuelas no han podido abordar de ninguna manera. Entonces buscan un poco el salvavidas en Los Pellines, porque todavía no han llegado a la comprensión de que esto es una co-construcción. O sea, no es que nosotros les resolvamos el problema. Sí vamos a empezar a generar un nicho relacional distinto, pero ellos también son importantes dentro del juego porque luego continúan con el grupo para adelante. Entonces, nos ha pasado mucho eso. Entonces, dentro de eso, hay a veces información que no ha llegado y nosotros nos encontramos con la situación cuando ya están ahí en Los Pellines. Entonces, ha tenido que ser un momento muy tenso porque una parte del equipo tiene que readecuar todo mientras el equipo siempre funciona en una cantidad de 1 a 6 a 7 niños, más o menos. Entonces una parte del grupo de facilitadores se va a diseñar las adecuaciones mientras otro grupo está haciendo que el programa funcione mientras estamos ahí comenzando, digamos. Y han habido, no sé, me recuerdo mucho una vez que llega un grupo, se bajan del bus y un niño se baja del bus y sale corriendo al campo, libre. Escapó. Y una facilitadora me mira y me dice, ¿qué hago? Y dije, anda a buscarlo. Y sale corriendo detrás de él. Y claro, ese niño traía un TEA importante, pero nunca nos dijeron nada. Entonces, después, claro, ella lo fue a buscar, qué sé yo. El niño vio los caballos.
Y lo que quería era ir a ver los caballos, entonces Claro. fue corriendo a ver los caballos. Bueno, cuando logró traerlo de vuelta, se junta conmigo, me dice, Coque, ¿qué hago? Le dije, ya tranquila, no te preocupes, mira, vamos a abordarlo de esta forma. Y empezamos a trabajar juntos. Necesito que alguien se haga cargo de él, que tengamos no una marca personal, pero sí alguien que esté muy pendiente de lo que él va requiriendo, necesitando, y conversa con él. Pregúntale qué cosas son las que él desea hacer, qué cosas son las que le gustan, pensando en este espacio. Y vamos viendo y negociando con él si es que podemos ir acompañándolo también en su experiencia más personalizada. Fin de la historia, resultó ser un programa increíble para el grupo, pero para él fue lo máximo, sí, fue súper lindo. Pero claro, un momento muy tenso, porque el equipo no venía preparado para eso. Inesperado. Y tampoco lo esperaba de ninguna manera. Entonces, Sí. bueno, así muchas cosas que nos han pasado en todo el tiempo, un montón de años ahí. Sí, claro. Y creo que la palabra clave que dijiste es personalización. Sí, o sea, al final se totalmente. trata de tener el tiempo, el ojo, la mirada apreciativa para, Sí. para valorar ¿no? a cada niño, a cada niña con su singularidad y en ese entorno maravilloso poder ofrecerle y darle a cada uno lo que le hace bien. Lo que le hace muy bien, sí, lo Sí. que desea y las cosas que van también descubriendo, porque hay muchos que no tienen ni idea de lo que desean, porque Claro. nunca antes les preguntaron qué les Claro. gusta, qué cosas se le dan bien. Claro. Y ahí también nosotros vamos explorando, a medida que pasa el programa, en qué cosas va bien, en qué cosas Sí. están más complicados y acompañando. Tampoco buscamos empujar a nadie, pero sí también un poco ampliando sus límites. O sea, que ahí trabajan el autoconocimiento, mucho la Sí. relación con el grupo, con los Sí, demás. en distintos niveles. Con los más pequeñitos en un nivel acorde a su edad. Claro. Y con los más grandes también entramos mucho más profundo. Y sobre todo en su mundo interior, ¿eh? Como que el conocimiento va mucho asociado a eso, a los temores, a las creencias, los juicios que van generando su percepción del mundo, ¿no es cierto? Y la interpretación del mundo. Y buscamos que ellos puedan ir buscando explicación a cada una de esas cosas, cómo fue que llegó ahí y también viendo si les son útiles o no realmente, porque a veces son más complejas para sus relaciones que otras cosas, entonces no les benefician mucho y se dan cuenta y van creciendo en eso también. Y eso para nosotros es súper importante y súper valorable dentro del trabajo. Es muy valioso lo que hacen. Y te quería hacer una pregunta más respecto así del proyecto y después te voy a preguntar sobre vos Vamos, específicamente. la que tú quieras. Pero desde tu perspectiva, vos decías antes que últimamente vienen los grupos como con más conflictos o con más cosas, más retos no resueltos o no abordados, ¿no? ¿Cómo ves, o sea, la pregunta es, ¿cuáles son los próximos pasos de los Pellines para poder abordar o enfrentar estas nuevos grupos con las nuevas problemáticas y cómo ves a las escuelas en ese sentido? Últimamente, esos son temas que están recientemente siendo abordados de una manera diferente en el proyecto. De hecho, estoy participando de eso también ahora, desde aquí de Barcelona. Y es precisamente cuando nos dimos cuenta de esto en que dijimos, vale, tenemos que buscar llegar de una manera distinta a la escuela y que ellos entiendan realmente cuál es el aporte nuestro, pero qué también necesitamos de parte de ellos. Y fue cuando empezamos a contactar a los colegios que ya van para poder decirle, oye, mira, esta es nuestra propuesta, esto es lo que nosotros buscamos hacer, pero necesitamos de ustedes también en esto. Y estamos creando ahora un itinerario formativo que hace parte de los Pellines en momentos del proceso. Okay. Ya no es como el evento del año, claro, sino que va a una serie de eventos en la escuela, en los Pellines y en otros lugares, donde esto de lo generativo, lo relacional, ¿no es cierto?, y lo apreciativo está siendo trabajado constantemente. Y el equipo docente y el equipo directivo también debiesen ser parte de esto y formarse en esto, porque si no, no podrían dar continuidad. Y ese es uno de los grandes problemas. Nosotros podemos hacer maravillas en el campo, pero luego vuelven a la escuela y sus profesores siguen haciendo lo mismo de siempre, que tampoco es culpa de ellos, sino que no tienen recursos para poder hacerlo de una manera distinta. Entonces, los niños llegan súper conectados, contentos, moviéndose de una manera diferente dentro del grupo, pero vuelven a la sala, vuelven a la silla, vuelven a todo esto que es siempre más o menos igual. Claro, necesitamos de que las escuelas también tomen parte, pero relevante,
de esto. Si Sí. no, los cambios no son permanentes. Bueno, si no es como un poco, Sí. un tiempo y después eso Sí, va bajando, se va imagino, disminuyendo, porque, sí. porque Se va también diluyendo. la memoria de tantos años de la sala de Sí. clase normal, digamos tradicional, Sí. es mucho Sí, mayor se que una recupera, semana claro. o 5 días en los pellines. Y Sí. vuelve a tu habitualidad, digamos, A la dinámica sí, relacional. de cómo que, funciona. que llevó a esos retos o conflictos que en los pellines Sí, intentaron claro. ayudar a Sí. resolver. Y Coque, ahora sobre vos específicamente, yo antes cuando te presentaba decía que vos tenés un don de relación, pues yo lo he visto eso, porque con Coque trabajamos juntos en algunas cosas, un don de relación con todo tipo de personas, o sea, vos sos un nato, ¿no? De relacionarte con las personas, de generar confianza, de generar relaciones de cariño, y yo sé que Coque con cualquier grupo logra una magia, una dinámica relacional potente. Entonces, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿cuál es tu magia que haces? ¿Cómo haces para lograr eso? Bueno, no sé si hay un secreto, hay una magia, algo, pero esto lo fui descubriendo también ahí en los pellines, trabajando, porque a propósito del proceso que se vive con las personas, nosotros también lo vivimos como Claro. seres humanos. Entonces, una de las grandes ganancias de poder trabajar ahí, para mí al menos, es que tú también te estás formando y vas conociéndote mejor y vas buscando también tus cositas. Entonces, con eso de empezar a mirarme para adentro, también empecé a descubrir que tenía estas habilidades que yo no sé de dónde viene la verdad. Yo creo que mi familia, mi mamá es muy parecida a mí. Okay. Entonces yo creo que por ahí puede ser que ahora las puedo mirar un poco más detalladamente, empezar a sacarles un poco de partido, pero ya venían un poquitito más por ahí instaladas en mí. Pero tiene que ver con eso, con la cercanía, con la sonrisa, no sé, con la calidez, eso me caracteriza mucho, el abrazo, de lo que tú decías delante. Sí. Eso para mí era natural antes, pero ahora también lo veo como una herramienta importante para a veces contener o para sentir a alguien que está en casa o decirle, oye, tranquilo, estoy contigo. Son cositas que me van siempre sirviendo para poder entrar en los grupos y poder también hacer que luego en el grupo se genere algo un poco parecido a eso, a la calidez, a la cercanía, a la conexión. La mirada también creo que es un buen recurso y que yo no sabía que lo hacía. Eso fue muy bonito porque hubo muchas cosas que yo no sabía que sabía. Pero Claro. a medida que iba trabajando me iba dando cuenta y me decían, oye, pero tú tienes esto, tú te aprendes los nombres de la gente. Y fue como, oh, verdad, 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 yo no sabía. Empecé a visibilizar muchas cosas y ahora, claro, son mi recurso mágico. Claro, Digamos que esa es claro. O sea, lo la que te magia. parecía como algo lógico, Sí, natural, sí. te diste cuenta que en realidad son Sí recursos que eran recursos, sí, claro. Y tienen tal que ver cual. con el contacto, sí. Y el otro día Sí. que conversábamos y había una tipificación de algunos recursos y era, oh, claro, claro que sí, pues todo eso lo hace, todo eso hace la magia. No es que sea mágico así nada más, sino que Bueno, pero igual se va dando, es claro. o sea, Sí, no, porque es algo tal cual como decís, como muy básico, pero sí. igual es mágico. Es O verdad, sea, sí. llegar a una sala de 20 personas o de las personas que sean y aprenderte los nombres Sí, y poder nombrar a la gente por su nombre es algo básico, pero es mágico sí, es verdad. para lo que Abre, pueda claro, surgir. abre mucho, sí, Porque abre es mucho. es la muestra como más básica de reconocimiento. Te llamo por tu nombre, Sí, al sí, final. tienes razón. Pero bueno, no siempre sucede, o sea que es mágico. Sí, bueno, sí, nos pasa mucho eso también. O sea, uno de los retos de nuestro equipo es, oye, tú cuando llegue el grupo, al menos 5 nombres de tus niños te los tienes Te que lo tenés que saber. saber. Porque no puedes decirle, hey niño, ven. O sea, no, eso no. Por su nombre. Y si hay un apelativo, o sea, un nombre que a él le gusta, mejor todavía. Pero que le Perfecto. guste, no que le digan así porque le dicen así, sino que a él le Me guste de verdad. encanta. Ah, vale, ya. Entonces hay que indagar y preguntarle. Sí, Entonces sí. esas cosas, claro, yo las fui descubriendo con el tiempo y hoy cuando lo necesito lo hago de manera intencionada, pero si no es como me sale nada más Sí. porque yo me muevo así. La verdad es que Sí. sí. Bueno, pero está bueno que todo eso vaya conformando estos itinerarios, ¿no? Sí, Formativos que hablabas, incluso que le pueden servir también a la escuela. Bueno, son recursos que te ayudan a ser referente de esos niños o niñas sí, y que van generando como una cultura de cuidado. Cualquier niño que vaya a los pellines seguramente se queda con esas cosas. Es decir, ay, en ese lugar a mí me llamaban por mi nombre. sí. Y más allá de que estuviera Coque o estuviera otra Quien persona. sea, sí. Nosotros creemos que esto es parte de la cultura de los pellines. Sí. Y es lo que eso
esté quien esté, como dices tú, tiene que perdurar siempre. Sí. Porque eso distingue a ese lugar de cualquier otro lugar donde pueden ir Exacto. un paseo de curso o algo de finalización de año. Exacto. Nosotros tenemos como ese mandato de que la cultura de los pellines es lo que tenemos que hacer que la gente viva ahí. Sí. ¿Y cuál es la cultura de los pellines? Todo esto, la Sí. cercanía, el cuidado, y que es un poco lo que vivía el fundador con su familia en el campo, la gente del campo. Claro, Estar claro, ahí claro. todo el tiempo cerquita y vamos a hacer esto, oye, te acompaño con esto, y te enseño a hacer estas cosas, a ver, probemos así, probemos así. Entonces, un Imagino poco eso. también que hay como algo del tiempo, ¿no? Que es Sí, diferente, es que porque estás como abstraído. abstraído del mundo, claro. Una de Esa las es una cosas, experiencia que sí, también cambia. una de las cosas que nosotros hacemos es que cuando llega un grupo allí, lo primero que hacemos es despojarlos de todos sus aparatos tecnológicos. Ah, está muy bien. Tenemos un ser místico que aparece ahí, que los saca del estar pendiente del teléfono, de la hora o de qué va a pasar más rato. Y lo hacemos con un relato y un personaje y todo un cuento, porque también eso le da magia a la Sí, cultura de los sí. pellines. Y entonces vives 3 días o 4 días, de pronto hay programas más largos de 6 días, perdido de todo lo que está pasando afuera, totalmente viviendo el presente, lo que está sucediendo en este momento. Y eso también es un súper recurso. Es un lujo. Es un lujo además. Y vaya que se nota la diferencia de cómo el grupo empieza a interactuar. Claro. Cuando ya no está aislado en esto, en la pantalla. Qué bueno. Sí, Y sí. Coque, antes yo decía que vos sos conocido por los mejores abrazos del mundo. Sí, Y a mí del me mundo, dijeron ¿verdad? que sí o sí te tengo que preguntar por una vez que la gente hizo fila para abrazarte en un teatro, Sí. acá en Barcelona. Sí, Así eso que fue aquí. contanos un poco cómo fue, Sí. qué pasó. Bueno, del mundo me gustaría en algún momento decir que soy del mundo, pero por ahora aquí tuve una experiencia súper reveladora, la verdad, porque andaba en una pasantía. Con la Fundación Nueva Educación vine a una pasantía el 2019. Uno de los días nos invitaron a una obra de teatro. Y la obra de teatro era una especie de obra experiencial porque la gente participaba activamente de la obra todo el Ok. tiempo. Eso para mí ya era muy raro y muy distinto a lo que había visto siempre. Y en uno de los momentos, el actor me invita y me dice que le dé un abrazo. Justo. Y yo, bueno, le dije, y me paré y andaba una chaqueta, era invierno, entonces pues, saqué la chaqueta y le di un abrazo, como Uno siempre. de tus abrazos. Uno de los de siempre, claro. Yo no supe si era un momento, yo le di el abrazo que Que te yo sé pidió. dar, nada más, claro. Y le doy el abrazo y con los ojitos cerrados, como así me gusta abrazar a la gente, ver las manitos ahí con las palmas de sus manos en la espalda. Y me quedé con él. Y de pronto sentí como que se movió así incómodo y me apartó. Y me dice, si quieres te puedes sentar o te quedas aquí. Y le dije, no, yo me voy a sentar. Y me senté, ¿no? Y siguió la obra, qué sé yo. Terminó todo. Y hicieron una ronda de socialización de lo que había pasado durante la obra. Sí. Y habló uno de los compañeros de teatro de David, habló él también, y el público que Que quería David era el opinar- actor, David perdón, era el para actor, sí, aclararlo. David, sí. Y hubo un momento en donde uno de las personas que estaba ahí le dice que quería preguntarle algo a David. Le dice, oye David, te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que hubo un momento de la obra que yo al menos sentí como que el personaje se te escapó de las manos y hubo algo distinto después de eso. Fue cuando él te abrazó y me apunta a mí. Y yo así como, ¿Qué hice? sí, claro. Y yo no me he dado cuenta de eso, yo estaba lo más bien ahí, Sí. súper bien. Y las personas como que asintieron, fue como, sí, sí, Todos es lo verdad, habían verdad. visto. Y él empieza a contar su experiencia y dice, sí, lo que pasa es que esto yo lo había hecho un montón de veces y nunca alguien me había dado un abrazo como el tuyo, me dijo. Y la verdad es que hubo un momento en que me fui, como que se desconectó de la obra y por eso cuando volvió Te me apartó. apartó tan bruscamente porque él sintió que se había perdido un poco de su personaje. Y yo así como, wow, chuta, no me había dado cuenta de que había pasado eso. Yo sentí la incomodidad, ¿no? Pero no me imaginé que era por eso. Y después de eso, habló otra persona que contó un poco su historia personal, que lo estaba pasando mal y no sé qué. Y cuando va a terminar dice, y me gustaría saber si tú luego me puedes dar un abrazo. Y yo le dije, claro, sí, cuando termine todo, no te preocupes, yo te doy un abrazo para que, a ver si te Sí. reconforta un poquitito.
Y de pronto la gente empezó a levantar la mano y dice, yo también quiero. a mí también, a mí también. Un montón de personas decían, a mí también, a mí también. Y yo miraba, andaba con compañeros de los Pellines y de la fundación y los miraba y no podía creer lo que estaba pasando. La verdad que fue muy raro todo esto. Termina la obra, vienen las personas que se supone que le íbamos a dar los abrazos y estoy dando uno o dos, no me acuerdo muy bien, y cuando la persona se va, miro y ahí había una fila. El Sebastián que Es andaba conmigo buenísimo. me tuvo que venir a ayudar también porque era mucha gente y de pronto ya no estábamos yendo, teníamos que irnos de ahí, era muy tarde y estaban Y cerrando. Era está... como típica imagen esa que están barriendo ya y limpiando Y todo para ustedes irse y con la nosotros fila de con, los claro, con la abrazos. fila de abrazos ahí. Wow. Me parece Sí. increíble porque al final es eso, es la demostración de lo más, ¿no? esencial de la conexión humana. Fue súper revelador, sí, fue muy ¿En serio? revelador porque también ahí fue que descubrí que el poder del abrazo es súper interesante de mirar. Y también mucho más intencionadamente los doy cuando necesita alguien o cuando veo que alguien está con una complicación o algún tema que no le está siendo muy favorable. Con mucha más intención, un buen abrazo, una mirada una palmadita, alguna cosa así. Sí. Sí, Bueno, pero me fue haces lindo eso. acordar mi abuela, que para mí es la máxima referente de mi vida. Ella decía que el abrazo es como el gesto de mayor cariño porque es donde los corazones están Se juntan, pegados. sí, Sí. es muy lindo eso. Y A mí siempre me me gusta acuerdo mucho de eso, eso. sí. Sí, 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 hay sí, sí. mucha filosofía ahí también de fondo. Bueno, y ahora, esto también es parte de lo que la cultura de los Pellines propone para los niños. Como volver a la conexión humana, a la cercanía, entendiendo también las dificultades que algunos niños traen, pero Sí, buscamos que, respetando claro, también siempre, los sí, muy límites y las respetuosos con eso, sí. distancias y Sí, no invadir. sí, y eso lo Está hemos bien. ido aprendiendo con el tiempo también. Hubo un Sí, momento en donde no, es que tienen que abrazarse, es que tienen que claro. abrazarse. Y fue como, no, miremoslo mejor. A lo mejor Darle su darle un tiempo, tiempo y quizás después respetarlo. solito, pero no lo obliguen, no lo obliguen. Está bien. Propónganlo y vamos viendo. Y funciona mucho mejor, la verdad. Coque, yo veo que vos ahora estás emprendiendo un proyecto personal que se llama Relación Citas. Entonces te quería Sí. preguntar que me cuentes brevemente qué es y que elijas, bueno, si lo puedes buscar en tu teléfono si querés, si no te lo acordás, pero Ya. una cita que te guste y que quieras compartir. Vale. Sí, es un proyecto, o sea, muy pequeño, es como por querer compartir la Bueno, verdad, sí. Se me ocurrió hacerlo hace unos meses, porque a mí me gusta mucho la lectura. Y, y tenía la práctica de cada vez que leía un libro, iba destacando las citas o los fragmentos que me llamaban la atención o que me podían servir luego para poder retomar alguna idea o un tema específico. Y las tenía guardadas ahí, las citas en Word, todos los de los libros que me he leído hasta ahora. Y un día pensé, dije, bueno, si esto me sirve a mí o yo puedo recuperar estas cosas para poder recordar un mensaje, qué sé yo, o darme un mensaje de poder en algún momento que necesito, lo puedo compartir con más gente de una manera muy informal, pero bueno, a alguien le servirá. Entonces se me ocurrió hacer un Instagram dedicado a esto y le puse relación citas. eso para que todas las personas te puedan Claro, seguir lo es que quieran, sí, son arroba relación citas. guión bajo citas Bien. en Instagram. Y ahora, la idea es poder cada día Sí. compartir algún fragmento de algún texto asociado a las relaciones humanas. No recibo nada a cambio, me da lo mismo, la verdad. La idea es compartir. Bueno, es un buen ejercicio esa también fue de la idea. lectura, ¿no? Sí, y así me mantengo también reforzando ideas. De repente recupero libros que leí hace un montón de tiempo y Claro. como, uy, esto no lo había Esto visto. estaba bueno. Sí, y ahora como que me da más sentido, qué sé yo. Sí. Y lo voy proponiendo ahí para la gente. ¿Y Así una que te guste, una que te acuerdes? Sí, hay una que me gusta mucho, que siempre retomo en el día a día, sobre todo, la tengo ahí como muy presente, que es las cosas no son como son, sino como somos. Esa cita me ha sido súper importante en la vida, desde que la conocí, porque también te pone en una posición de, a ver, esta cosa no es tal cual como tú la ves siempre, démosle una vuelta, miremoslo de otro lado. Claro. ¿No será que tú lo estás Claro, interpretando de esta claro. manera? Pero Tiene más que ver con claro, nosotros que con esa sí, a cosa. lo mejor tiene más cosas. Por último, Coque, vos también tenés una relación muy especial con la música. ¿Qué significa la música para vos en todo esto de la conexión con las personas? Y después ya te pediremos a ver si nos tocas algo. Sí, claro, encantado. Bueno, la música desde siempre ha sido como un acompañante importante de la vida.
Y mi consigna es, yo no canto para impresionar, sino para expresar. Expresar lo que me gusta, lo que siento, las cosas que me pasan. Y la verdad que también hay gente que conecta con eso porque son temáticas que son transversales a las personas, la verdad. No que me pasen a mí nada más, sino que todos vamos viviendo en distintos momentos. Entonces, la guitarra se transformó hoy en día en mi compañera, ando con ella por todos lados. Y en los distintos lugares donde estoy, si ando con la guitarra, algo sale, alguna cancioncita Es otro aparece. recurso que está Sí, a la mano. y ahora también, claro, se ha transformado en un recurso Bueno, porque importante. la música también conecta. Sí, y genera un ambiente de conexión y de Total. vibración común. De Sí, sensibilidad. totalmente. Y también descubrí la música como recurso pedagógico y es que es un tremendo recurso. Es Sí. súper interesante también cómo la música puede apoyar alguna experiencia o hacer fuerza de una experiencia. Puede ser de apoyo, puede ser también principal en una experiencia, pero la música es muy importante. Muchas gracias, Coque. Ahora después te vamos a pedir que toques. Cantamos. Pero para terminar, yo te voy a proponer un juego Juguemos. que vamos a hacer en todos los episodios, que tiene que ver con las cartas. Ya. Es un juego de cartas que tiene preguntas aleatorias. Ya. Entonces yo te voy a pedir que elijas 3, yo también voy a elegir 3, y de esas 3, la idea es que las leas a las 3 preguntas y que después elijas una para responder y yo también. Bueno. ¿Te parece? ¿Las leo las 3? Sí. Ya. La 10 que dice, ¿qué recuerdo tienes de una relación que te marcó en la infancia? La 3, ¿qué habilidades relacionales crees que son necesarias para tu trabajo? Y la 7, ¿te acuerdas de una conversación que te haya cambiado la mirada sobre algo? Ok, bueno, ahora yo leo las mías y vos elegí una. Ya. Las mías dicen, ¿hay alguna relación en tu vida que haya sido transformadora? ¿En qué eres bueno o buena? ¿Y qué conversaciones crees que tienes pendientes? Uy. Así que, si ya la tienes a la tuya, adelante. Para mi trabajo, las habilidades relacionales que son necesarias, creo yo, tienen que ver con el escuchar, el poder mirar apreciativamente, no solo mirar así desde el juicio, como, oye, mira, sino que descubrir, buscar eso, aunque a veces no es fácil, que eso es importante también, que a veces hay personas que nos cuestan más y a veces tendemos a culpar a la gente, pero somos nosotros los que estamos ahí en el trabajo y tenemos que también tomar distancia de eso, mirar, escuchar, el reconocer y el valorar lo bueno que hay. Que tampoco es fácil, no siempre es fácil poder rescatar todo esto, para eso hay que estar muy atento, la verdad. Sí. Y la autenticidad, creo yo, la autenticidad de no querer ser alguien que no eres, no intentar sobrepasar al resto para poder estar tú al frente o querer salir, ¿no es cierto?, como protagonista de saber tomar distancia y buscar los momentos para cuando te toque brillar a ti, yo creo que es importante. Y en la oportunidad que puedas, hacer que los otros también puedan aparecer. Creo que esos son claves. Sí, creo que es súper importante lo que decís. Me quedo con lo que decías de la mirada apreciativa porque a veces pienso que en el sistema educativo tenemos mucho la mirada de lo que falta, ¿no? Sí, en el déficit estamos siempre ahí. Como docente o como facilitador de estos espacios, uno quiere que todos lo quieran, ¿no? Y de ser el preferido o preferida. Y hay que tener, o sea, hay que ser muy honesto con uno de que nos pasa eso y de gestionarlo. De saber cuándo, eso, sí. Está bien. Qué bien, gracias. ¿Cuál y a eliges mí, tú? yo voy a elegir la de ¿hay alguna relación en tu vida que haya sido transformadora? La verdad que creo que tengo una suerte de que me encuentro con muchas personas en la vida que me han transformado, o sea, que su paso en mi vida me ha ayudado mucho. Muchas, pero como antes hablé de mi abuela, creo que ella es la número 1, y por decir alguna cosita muy chiquita sobre ella, o qué es lo que me transformó a mí, mi abuela era brasilera, también tenía ese espíritu así como alegre, súper presente, y creo que tenía una habilidad como, para mí, mágica también, de conexión con las personas. Bueno, nosotros somos muchos primos, muchos nietos de muy diferentes edades, y con nosotros siempre tuvo como la capacidad de estar con cada uno, o sea, con el mayor de 40 o mi hermana más pequeña que tiene 10 ahora, de estar con cada uno y, viste, adaptarse a la situación, a la edad, a los intereses, como una relación súper personalizada y especial
con todo el mundo. Y bueno, y para mí fue muy, muy revelador haberla tenido en mi vida y sigue presente. Ah, qué bien, sigue mejor presente. todavía. Siempre puedes volver a ella. Así que bueno, gracias Coque. Ahora nos vamos a ir con tu canción, pero te quiero agradecer Cantamos. por esta conversación Encantado. tan linda. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo ni la comida han de falta. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar.